Buenos días. Buenos días. Sentémonos, por favor. Sentémonos. ¿Sí me escuchan esa voz de tenor barato? Sí. ¿Sí me oyen bien? Bueno, bienvenidos a todos los que están allá conectados en Zoom y bienvenidos a los que han querido acompañarnos. Veo aquí a un amigo mío de hace años y estoy muy contento de que esté aquí en su casa en Unido. Aquí a Calixto lo veo y me da un enorme placer verlo. Esta es tu casa. Y a Toñita, por supuesto, pero Toñita ya es de la casa. Pero esta es su casa, señor. Y a los chamacos, por supuesto, también. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si iniciamos orando? Porque vamos a tener una palabra que seguramente va a hacernos reflexionar, pero para que reflexionemos en las cosas correctas deberíamos poner este espacio y este momento en manos del Señor. Señor, gracias porque estamos aquí, Señor, porque tú permitiste, porque tú has dispuesto, Señor, que estemos aquí conectados, que estemos aquí sentados, Señor, que te estemos dando a ti el lugar que te corresponde, Señor, que estemos aquí sedientos de ti, Señor, que te estemos aquí diciendo, hoy tú tienes el control, Señor, tú tienes el control y solo tú, Señor, y a través de esta reflexión y de esta palabra que tú vas a pasar, Señor, porque nosotros solamente somos vasos que comunican, nosotras solamente somos siervos que están trabajando en tu obra, Señor, pero tú vas a comunicar hoy un mensaje para cada uno, Señor. Solo tú sabes por qué el que se conectó. Yo no lo sé, Señor, yo no tengo idea. La persona que está aquí sentada o allá en su computador o en su teléfono, ¿por qué está oyendo esto, Señor? Pero tú sí lo sabes, Señor, tú sí lo sabes. En este mundo convulsionado, en esta pandemia que arremete y que apenas afloja las últimas semanas, en esta economía golpeada, en esta pobreza, en este mundo que se destroza y se cae a pedazos, cuando estamos ansiosos y preocupados y miramos hacia el cielo, vemos que tú sigues al control, Señor. Tú sigues al control, Señor, y esto sigue siendo tu plan, Señor, y tú tienes un plan perfecto para todos nosotros. Amén, Señor. Amén. Gracias. Bueno, en los anuncios parroquiales debo empezar diciendo que cada que yo tengo el privilegio y la bendición de pararme aquí, que no me dejan mucho, me dejan muy poquito, María Esther me da un chance por ahí cada 2 meses, pero cada que yo tengo el privilegio de estar aquí, me acuerdo de una cosa que dice mi suegra. Uno no debería acordarse lo que dice la suegra, pero esta mujer para mí es muy importante. Y me dice, Santiago, yo no sé de qué vayas a hablar. Yo no sé de qué vayas a hablar. Pero acuérdate que de lo que vayas a hablar, el mensaje es para ti, no para los demás. Primero es para ti. Porque ella me lo recuerda todos los días, lo imperfecto que soy y lo que me falta caminar. Entonces, en este caso, sí que tiene razón mi suegra y el mensaje es para mí. El mensaje es para mí. Esto surgió, esta conversación que vamos a tener un rato, surgió de una de esas reuniones que tenemos con Maritza. Maritza es nuestra profesora, así como es la profesora de algunos de ustedes también. Estábamos sentados hace un tiempo, semana y media exactamente, un jueves. Maritza tocó un tema, yo no lo había visto, es decir, lo había leído en el pasado, pero yo no había hecho la tarea, yo no lo había leído el día anterior, tenía ese pendiente. Entonces Maritza habló de algo, me quedé pensando y dije, apenas termine esta reunión voy a leerlo con calma. Terminó la reunión de esa noche y me fui y leí con calma ese pasaje que Maritza compartió. Y no se imaginan la molestia que produjo en mí. O sea, produjo una enorme molestia. Dije, esto no es para este mensaje. Yo no estoy tan seguro de que esto me gusta. Yo no estoy tan seguro de que yo pienso así. Yo no estoy tan seguro de que esto, así como cuando a veces nos da ganas de que a la Biblia nos da a veces ganas de quitarle unas páginas. No sé si les ha pasado, que a veces no, esto sí, esto no estoy seguro, yo quisiera esconder esta página. Bueno, eso me pasó con este pasaje. Pero me pasó y batallé y peleé porque durante unos días, 2 o 3, lo estuve viendo bajo los ojos humanos, bajo los ojos míos, imperfectos, y nunca me habría a entender lo que en realidad el pasaje quería decir. Entonces me empeciné y me puse a estudiar y dije, Señor, que no sea lo que yo quiero entender, que sea lo que tú tienes en este mensaje guardado. Entonces me ministró tremendamente. Me ministró tremendamente. Entonces voy a estar predicando para mí mismo, ¿vale? Pero en voz alta. Voy a estar predicando para mí mismo en voz alta. Porque yo soy la persona
que tiene problemas con este mensaje en particular. Muy bien, a esto le llamé yo, recoge el fruto y gana tu denario. Quería poner una cosa un poco más fuerte, pero no me dejan. Es recoge el fruto y vete tu denario. Quería ponerle título como de Pimpinela, recoge el fruto y pega la vuelta. Y vete, y márchate, y cállate el hocico y vete y no molestes. Pero no me dejaron. Me tocó ponerle recoge el fruto y gana tu denario. Muy bien. Vamos a leer este pasaje, está en Mateo. Primero lo vamos a leer rápido, y después vamos a centrarnos en punto por punto. Y yo estoy seguro que si les pasa lo mismo que a mí al principio, hay muchas cosas que les va a molestar. Hay muchas cosas que les va a molestar de este pasaje. Empecemos. En Mateo 20, el versículo 20, en el Mateo 20, el versículo 1, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a la viña. ¿Cuánto convino? Un denario. Muy bien. Habiendo convenido con ellos un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Muy bien. Hasta aquí todavía no estoy tan molesto. Me empiezo a poner más bravo después. Salió otra vez. Y esta vez fue a la hora sexta y novena. O sea, salió 2 veces más. A la hora sexta y a la hora novena. La hora novena, si se acuerdan bien, es las 3 de la tarde cuando se murió Jesús. ¿Se acuerdan? En la cruz. Se murió en la hora novena. Y la hora novena es las 3 de la tarde. Muy bien. Salió otra vez a la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11:00, 5 de la tarde, volvió a salir. A las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Perezosos. Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ahí yo ya no quería leer más. Se me quitaron las ganas de leer. Desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11:00, recibieron cada uno un denario. No manches. Un denario. Los contratados en la hora 11:00. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno. ¿Cuánto? Un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora. Y los has hecho iguales a nosotros y hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Muy bien. Entonces, ya revisamos esto y cuando lo lees con calma, la pregunta que surge es esta. La pregunta que surge claramente es esta. ¿Es esto que acaba de ser citado acá justo? ¿Es esto justo? A ver, repasemos un poco lo de las horas. Los hebreos, en la época de los romanos y antes, medían las horas de una forma muy fácil. Apenas sale el sol,
Pues empieza la hora primera. Amanece un poco antes de las 6 de la mañana, póngale 6 de la mañana. Entonces ahí inicia la hora primera. ¿Y cuál era la hora última? Cuando el sol se mete. El sol se metía a las 6 o algo así. Entonces el día y la jornada de trabajo corría más o menos de 6 a 6. Y más o menos de 6 a 6 había mal contadas 12 horas. ¿Estamos? Entonces hubo gente que fue contratada en la madrugada y se echaron la jornada completa y se ganaron un denario. Y hubo gente que fue contratada a las 5 de la tarde y se echaron. Ay, no manches. No puede ser. No puede ser. Esto cuando ustedes lo vean a la luz de cualquier situación secular no hace ningún sentido. ¿A ustedes les gustaría que se sacara 10 en un examen en el que no estudió? ¿Les gustaría? ¿O el que estudió mucho desde varios días antes? ¿A ustedes les gustaría? Les voy a hacer una confesión. Parte de mi psicorrigidez y mi imperfección. A mí no hay nada que me moleste más que alguien que se cole en una fila. A mí eso me saca el cavernícola que tengo por dentro. En un aeropuerto, en el tráfico. Cuando alguien se mete, ahí me comporto lo menos cristiano que puedo. Porque me parece injusto. Me parece injusto. Porque yo tengo un concepto muy humano de esto. Pero Dios piensa diferente. Dios piensa diferente. Dios piensa completamente diferente. Entonces, empecemos después de la molestia inicial que produce esto que a todas luces parece injusto. Empiezo un poco a pensar, fue los que fueron contratados en la hora primera, es decir, a las 6 de la mañana, el denario era justo. Entonces, dividamos el problema. Arranquemos con los primeros, los que fueron contratados a las 6 de la mañana. La gran pregunta es, ¿era el denario justo? ¿Era el denario justo para ellos? Entonces pensemos en esto. Yo me puse a investigar y un denario era una monedita como la que ven en la pantalla. Esa monedita tenía el tamaño de un dime. No sé si conocen el dime en Estados Unidos, el de 10 centavos. Era una moneda de plata chiquita que tenía acuñado, grabado el emperador romano de turno. Si a ti te tocó en la época de Jesucristo, tenía al César, ¿cierto? A Julio César, ¿cierto? O al que hubiera estado, a cualquier emperador que haya habido. Entonces, este emperador, por eso es que ustedes se acuerdan un pasaje de la Biblia donde los fariseos tratan de meter en una encerrona a Jesucristo con el tema de los impuestos y entonces le dicen que si deben o no pagar tributos, ¿se acuerdan? Y entonces él agarra la monedita, ve la inscripción del César y dice, dada al César lo que es del César. Entonces, ¿se acuerdan de? Entonces eso es el denario, una monedita. Pero ¿qué compraban con un denario? ¿Qué compraban con un denario? El denario era el salario diario de un soldado romano. Y nótese que Roma era el imperio más grande del mundo. Y con toda seguridad su ejército era un ejército bien pagado. ¿Podrías tú tener el mejor ejército del mundo pagando mal? Tendrías que pagar decentemente. Bueno, Roma le pagaba un denario al día a un soldado romano. ¿Qué compraba el soldado con un denario? El soldado alcanzaba a comprar, escuchen lo que alcanzaba a pagar una noche de hospedaje. O sea, no era el Hotel Four Seasons ni el Caesar Palace de Las Vegas, pero era un hospedaje cómodo, un hospedaje. Pagaba 2 trozos de pan y pagaba 2 vasos de vino. Todo eso lo podía pagar con un denario. Era un salario justo. Era un salario justo. Ahora, no podía ser injusto por una razón. Porque en la época de Jesús y antes, pagarle a un empleado de una forma injusta era un pecado gravísimo. Gravísimo. No me crean a mí. Por favor, vayan a Deuteronomio 24:15. Vayan a Deuteronomio 24:15. Volando, corriendo. Deuteronomio les aseguro que está entre Génesis y Apocalipsis. Busquen Deuteronomio 24:15. 24:15. En Deuteronomio 24:15 dice lo siguiente. En su día
le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. O sea, no le podías decir al empleado, venga mañana. Es que hay crisis, es que hay coronavirus. Venga mañana, le doy su paga. No, no se pondrá el sol sin que le des su paga, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. O sea, es un tema serio. Era un tema serio. Tú no podías, primero no podías hacértele el tonto con la paga. Y segundo, no podías pagarle lo que no era justo. Porque recordemos que la gente en esta época no vivía con los ahorros, vivía al día. Es más, hoy en día hay gente que vive al día. Hoy en día hay gente que vive al día. Ustedes no, pero hay gente que vive al día. Sabemos que hay gente que vive al día, que donde no le demos el salario ese día o ese viernes, tiene dificultades y tiene problemas. Entonces, había que darle el salario justo. Entonces, eso nos permite concluir que como monto era justo, se lo dieron ese día antes de que se pusiera el sol, luego también era justo. Y además, otra cosa muy importante, este personaje había convenido eso. Lo convinieron. ¿Cómo va a decir el empleado contratado en la hora primera, esto es injusto conmigo, si él mismo convino? Ahí negociaron. Si usted se devuelve, devolvámonos. Volvámoslo aquí. Vean esto. Y habiendo convenido. Aquí no dice habiendo impuesto a los trabajadores un salario, no, habiendo convenido con ellos. Y si tú has convenido algo, pues es tu acuerdo, es tu arreglo. Entonces, eso le da perfecta justicia a esto en el monto y en el porqué, y eso fue lo que habían convenido. Jamás el dueño de la viña les dijo, yo te voy a contratar por un denario, pero vamos a discutir comisiones, bonos por desempeño. No, por lo menos eso no dice en la traducción que yo tengo. Convinieron un denario y le pagaron un denario. Un denario. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con los contratados luego? Aquí es donde el tema se empieza a complicar. Porque al parecer el dueño de la viña necesitaba muchas manos. Al parecer necesitaba manos. ¿Por qué? Porque en la época entre más o menos abril o de pronto marzo y octubre, las uvas dan sus cosechas en Israel. Y resulta que en el mes de junio es el momento peak, el momento más donde se vuelve más urgente cosechar la uva. Si no la cosechas a tiempo, se pierde. Y además no es una cosa que el dueño de la viña pueda controlar. Hay algo de maniobra, pero no todo. Él no puede agarrar una perilla y decir, voy a hacer que mi viñedo produzca un poquitico menos mientras consigo empleados un poquitico más. No, eso no es tan controlable. Él tuvo que salir varias veces a conseguir obreros para su viña. Entonces, por eso salió en la hora primera, después salió a las 9 de la mañana, después salió a las 12, después salió a las 3 y salió a las 5. Imagínense la urgencia de empleados que tenía para haber salido a las 5 de la tarde, sabiendo que esos iban a trabajar 1 hora. Entonces, estos contratados luego les prometió una paga justa. Entonces, sean cuidadosos y vuelvan al pasaje de Mateo 20 y se van a dar cuenta que después de los contratados en la primera hora, ya no dice la palabra convenido un denario. Ahí ya no dice. Ahí dice, os pagaré lo que es justo. Justo. Entonces, ahí está una cosa que veremos más adelante de la verdadera justicia de Dios que es perfecta. No trabajaron la jornada completa y les dio un denario. Entonces, el conflicto de la supuesta justicia, digamos, surge acá. Si hubiéramos sido invitados a un evento político, a mí se me sale a veces lo político,
y hubiéramos estado en una convención de socialistas y hubiéramos predicado este mensaje, les aseguro que un político, después de oír este mensaje, se hubiera parado en el púlpito y hubiera dicho, ¿se dan cuenta? Jesús era socialista. Claro, porque todos entendimos que el dueño de la viña, pues es una metáfora, es Jesús. Y Jesús era socialista. ¿Por qué Jesús era socialista? Porque a todos les dio el mismo salario. A todos les dio el mismo salario. ¿Por qué Víctor, que es gerente y director de una planta, tiene que ganar más que el señor que, no sé, que pone unas refacciones? ¿Por qué? Es injusto. Jesús era socialista. ¿Cierto? Ahora cambien de página. Supóngase que hubiéramos sido invitados a una convención de derechistas, Ahí de está hablando él. capitalistas. Y hubiéramos predicado este mensaje y al final se para aquí una especie de persona parecida a Donald Trump y se para aquí y llega y dice, yes, gracias señor predicador por confirmarnos que Jesús es capitalista. ¿Y por qué? Pues porque hizo con su dinero lo que le dio la gana. Porque no estuvo obligado a pagar el mismo dinero a todos, sino que le dio la gana por sus pistolas y a este le pagó eso, y a este le pagó eso, y a este le pagó eso. Eso se llama capitalismo. ¿Sí o no? Resulta que, dense cuenta que ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ni es socialista ni es capitalista, porque no entendemos el mensaje. Porque pensamos que en esta parábola Jesús está dando una clase sobre relaciones industriales y sobre recursos humanos y sobre justicia laboral. ¡Falso! ¡Falso! No está hablando sobre relaciones industriales, recursos humanos y justicia laboral. Sobre eso no está hablando. Entonces, como eso no es lo que quiere decir la parábola, y eso fue lo que me enojó y me molestó cuando lo leí, entonces, ¿qué es lo que quiere decir la parábola? Entonces yo me senté y le pedí a Dios y le dije, entonces yo quiero entenderlo. Porque Dios, eres injusto. Esto no me gusta. ¿Por qué no me cuentas lo que en realidad quieres decir con esta parábola? A ver si yo la entiendo. Y entonces esto fue lo que yo entendí después de haber puesto esto en manos de Dios. Un denario por hora o un 12avo de denario por hora. ¿Qué es esto? El personaje que trabajó solo una hora le pagaron un denario. Luego, ¿cuál es su salario por hora? Un denario por hora. El que trabajó 12 horas le pagaron un denario. Pero trabajó 12 horas. O sea que el salario es un 12avo de denario. O sea que la diferencia es una diferencia del 1100%. Tan grotesco y tan grande como que hay una diferencia de salario del 1100%. No es del 10%, no es de la inflación, es del 1100%. Entonces, voy a explicarles por qué esto es justo. Con lo grotesco que parezca, voy a explicarles por qué esto es perfectamente justo. Muy bien. Lo que no quiere decir la parábola es lo que yo les decía, no tiene sentido desde el punto de vista de justicia humana. Tiene sentido desde el punto de vista de justicia divina. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, la primera cosa muy importante es que la salvación no se recibe. La salvación no se gana, sino que se recibe. La salvación no se puede ganar, sino que se recibe. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo énfasis en esto? Suponte que tú pudieras ganarte la salvación con lo que haces. Suponte. Entonces tú vinieras en la hora primera y trabajaras de forma diligente y acuciosa y te entregaras y trabajaras. Llegó la hora final, la hora 12. En realidad, la salvación no sería el regalo que hoy recibimos, sino que será una deuda que tiene el patrón contigo. ¿Me hago entender? Porque te la ganaste, porque la trabajaste. Imaginémonos el jardín de la casa de esta señora, la casa de la señora Karen. Supóngase que viene aquí un jardinero.
Y el jardinero entra y me dice, su prado, su pasto está largo. Yo se lo podría arreglar. Si yo acepto que él primero lo arregle sin antes convenir con él, cuando el pasto quedó limpio y arreglado, ¿yo estoy en deuda o no? ¿Cierto que yo estoy en deuda? Algo estoy debiendo. Algo estoy debiendo. Lo mismo pasaría con la salvación si tú te la pudieras comprar. Habría personas que fueran más salvas que otras. Tú eres salvo como al 86, tú eres salvo como al 97, tú como al 99. Yo quizás al 40, no sé. Habría grados de salvación. Calisto fue contratado en la hora primera, es recontrasalvo. Juan Martín y Santiago fueron contratados en la hora 11ª, son más o menos salvos deslactosado light. Porque nos lo ganamos. Y resulta que la salvación no se puede ganar. Es imposible ganártela. No te la puedes ganar. Y para demostración de ello, vayamos a Efesios 2, 8, 9, que es muy conocido. No lo sabemos de memoria. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el punto. Lo que Dios quiere es que la salvación no te la puedas ganar con obras, porque si no te glorías. ¿Sabes? Dios no te debe nada. Dios hizo todo. Jesús hizo todo el sacrificio que tenía que hacer en la cruz. ¿Sabes quién es el que está en deuda? Dios no está en deuda en nada contigo. No te debe nada. No te debe nada. Jesús hizo un sacrificio enorme en la cruz, que además ni tú te merecías, ni yo me merecía. Por lo tanto, la salvación solo se recibe cuando tienes una visión clara de lo que te está pasando. Esto eres tú. ¿Estás muriendo o estás muerto? Y este personaje, yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes creen que este personaje con la mano así, cuando la otra mano se le aproxima, apenas este saca la cabeza, le dice, ay, pero si tienes cubrebocas, espérate? Es que no estoy seguro. ¿Ustedes creen? ¿O simplemente lo recibe? Lo recibe. Esto es apenas algo pequeñito comparado con lo que a nosotros nos está pasando. Si no tuviéramos la salvación como un regalo, estaríamos muertos. Estaríamos muertos. Entonces, estamos claros de que hay un problema teológico si la salvación se ganara. Entonces, en este pasaje, ¿qué es lo que simboliza el denario? La salvación, que fue la misma para los que entraron en la hora primera como para los que entraron en la hora 11ª. Es la salvación. El denario es la salvación. Entonces, ¿hasta ahí vamos? ¿O ya se durmieron? ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Es muy importante entender que hay una diferencia muy grande entre obtener lo que merecemos o aceptar lo que no merecemos. Ahí hay una discrepancia entre los dos conceptos que lo vamos a aclarar ahora. En este caso, el denario simboliza la salvación y es una cosa que no nos merecíamos, pero aceptamos. Recibimos. No nos merecíamos, pero aceptamos. Tan no nos merecíamos que no se compara con el trabajo hecho por estos personajes. Y como no es equiparable al trabajo hecho por estos personajes, es una decisión omnímoda, autónoma de Dios. Dios decidió ofrecerte la salvación porque quiso, por su enorme misericordia,
porque quiso, no porque tú has hecho nada. Nada. La naturaleza nuestra de pecado es terrible. Pecamos desde que nacemos, ¿o no? Tenemos una propensión a pecar enorme. Uno le tiene que enseñar a los hijos a ser educados, a comer bien, a saludar, a hacer la tarea y todo, porque lo demás se les da tranquilo. Uy, se les da, pero así ligerito, fácil. Todos traemos esa naturaleza. Muy bien. Segundo, muy importante. ¿El Señor es justo o generoso? Nunca es injusto. ¿Es justo o es generoso? Es justo con todos. Está obligado a ser justo con todos por su naturaleza de justicia. Pero es generoso con el que quiere. Ojo, ojo, no se confundan. Es justo con todos, pero es generoso con el que decide. Entonces veamos por qué. Veamos por qué. ¿Por qué me atrevo a decir que el Señor es justo o generoso? Todos somos pecadores, o hay alguien aquí que no haya cometido ni un pecado, para recomendarle una iglesia para mentirosos que queda por acá cerca. ¿Sí? ¿Hay alguno aquí que esté absolutamente con un saldo perfecto? No, todos hemos pecado. Bueno, les tengo muy malas noticias. Por favor, vayan en su Biblia, pero primero acepta. ¿Quién acepta que ha pecado? Pero humildemente, ¿quién acepta que ha pecado? Ahora deje la mano arriba si ha pecado muchas veces. Ahora déjela bien arriba si ha pecado mucho. Mucho. Entonces ya todos aceptamos. Muy bien. Ahora corran por favor a su Biblia, Romanos 6:23. Corran, rápido, rápido. Romanos 6:23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mi querido colega, congregante y amigo, que usted está viéndome en Zoom, usted debería estar muerto. ¿Quiere que se lo traduzca de otra manera? Debería estar en formol, descomponiéndose. Porque aquí dice que la paga del pecado es muerte. Y usted levantó la mano y usted dijo que había pecado. Luego, si usted está aquí y tiene salud y está vivo, dese por bien servido. No vaya a decir que fueron injustos con usted. Fueron tremendamente justos y generosos. Muy bien, entonces deberíamos estar muertos. Muy bien. Pero si no estamos muertos, es por una razón especial. Es por la misericordia. Por la misericordia. Porque a través de Jesucristo se nos dio una segunda oportunidad. A todos se nos dio una segunda oportunidad. ¿Por qué decimos que es generoso? Porque fíjese que es generoso porque a los que trabajaron después de la primera hora, también se les dio un denario a pesar de que no trabajaron 12 horas. Tremendamente generoso. Porque yo les empecé explicando que un denario era generoso, era un buen salario. A algunos les pagaron eso con trabajar menos que una jornada completa. Entonces hay generosidad. Creo que quedamos claros en que hay generosidad. Muy bien. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de un detalle muy importante. Los contratados en la hora primera convinieron un contrato, una paga. Los contratados después aceptaron que el patrón dijo que les iba a pagar lo que era justo. Yo no sé cuántos de nosotros en la vida secular aguantaríamos esto. ¿Qué pasa si yo mando una hoja de vida y busco un empleo y entonces me entrevistan y me siento? Entonces yo soy ingeniero y soy experto en vender labiales y en cosas de esas, y entonces me contratan: Santiago, te vamos a pagar lo que es justo. ¿Quién de ustedes trabajaría en esas condiciones? ¿Quién de ustedes aceptaría un trabajo donde la paga es lo que es justo? ¿Saben por qué no lo haríamos? Porque no tenemos la misma fe en el empleador que la que esos obreros tenían en Jesús. Porque si tú tienes confianza en el carácter del que te está reclutando, tú no tienes problema en trabajar por lo que es justo. Porque tú estás mirando el carácter del que te reclutó. ¿Y quién es el que nos está reclutando? Jesús. Si a nosotros Jesús nos dice: yo te pago lo que es justo,
no te preocupes, te van a pagar lo que es justo. Te van a pagar lo que es justo porque eso es suficiente. Entonces hubo unos empleados que trabajaron basados en un contrato y hubo otros empleados que trabajaron basados en la fe. Basados en la fe. ¿Por qué nos extraña entonces que a los que trabajaron basados en la fe les hayan pagado primero? ¿Por qué me molestaba tanto que les pagaran primero? ¿A ustedes les gusta cuando alguien les cree o no les cree? ¿A ustedes les gusta que su pareja les crea? ¿A ustedes les gusta que sus hijos les crean? ¿Que sus colaboradores en la oficina les crean? ¿No se siente uno bien cuando le creen? ¿Por qué entonces estamos quejándonos de este personaje que decidió pagarle de primero a los que le creyeron? ¿Qué tiene de malo? Le creyeron. Muy bien. Tercero, muy importante, tienes que invertir en el reino de los cielos porque es rentable. Tienes que invertir en el reino de los cielos porque es rentable. ¿Cuántas veces salió a buscar empleados este señor? Salió 5 veces. Salió 5 veces a buscar empleados. ¿Será porque tenía necesidad, mucha necesidad de manos para trabajar y recoger esa uva? Se le estaba madurando la uva, necesitaba recogerla. Resulta que yo pienso que nosotros estamos siendo en este momento invitados a trabajar en la hora 11. Nosotros. Yo creo que estamos cerca. No vamos a hablar hoy de escatología, que es mi tema, pero yo creo que estamos cerca. Y todos nosotros estamos siendo invitados a trabajar en la hora 11. Y nos van a dar nuestro denario. Vamos a tener la salvación. Tenemos la salvación. Pero hablemos sobre por qué digo yo que es rentable. Es rentable invertir en el reino de los cielos. ¿Cuándo inviertes en el reino de los cielos? Tú inviertes en el reino de los cielos solamente si tú sirves. Si tú pones tus recursos, si tú pones tu esfuerzo, tu vida, si tú dedicas tu vida a servir, tú estás invirtiendo en el reino de los cielos. Y algunos dirán, ese es un tema menor. Voy a hacerles la siguiente cuenta. Hace 10 años, en realidad 11, en el 2010, escuchen esta estadística y búsquenla, investíguenla. En el 2010, si tú hubieras metido $1,000 en acciones de Amazon, hoy tendrías $34,000. Voy a repetirlo. $1,000, 20,000 pesos, invertidos en Amazon en el 2010, hoy serían $34,000. ¿Por qué no invertimos hace 10 años? No sabíamos. No teníamos certeza. ¿Hubiera hecho sentido hace 10 años no invertir en Amazon? Hubiéramos hasta vendido la ropa para invertir. ¿Sí o no? ¿Se imaginan la magnitud de una cosa que se multiplica 34 veces? En este momento no tendríamos que trabajar. Cualquier dinero invertido hace 10 años sería 34 veces más grande hoy. Hoy. Karen, tu casa sería 34 veces mejor. ¿Ya pensaste en eso? Sería como la casa del amigo de Juan, de anoche. 34 veces mejor. Y uno dice, ay, no haber sabido. Ay, ¿yo por qué no supe? ¿Cierto? Bueno, ya le pasó una vez. Ya me pasó una vez. Que no le pase 2. Que no le pase 2. ¿Sabía usted que en la Biblia hay un pedazo que parece escrito como por Wall Street Journal? ¿Quiere saber cuánto valen las acciones en la Biblia? ¿Quiere que le cuente? Muy bien. Por favor, vámonos ya, corriendo. Mateo 10:29, del 29 al 30. Mateo 10:29 al 30, rápido. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, y oiga lo que dice, que no reciba
100 veces más ahora. 100 veces más ahora. Usted estaba que se mordía un codo porque no invirtió en Amazon. Esto es 100 veces más. 100 veces más. Y decimos esto y todavía hay gente que dice, ay, yo no tengo tiempo para servir al Señor. Yo estoy ocupado. Lo que es que es muy bruto para las matemáticas. Lo que es completamente imbécil para las matemáticas. Porque una persona que dice yo no tengo tiempo para servir al Señor es un caballo. No es capaz de hacer una cuenta. Porque le estoy diciendo 100 veces más. 100 veces más. Karen, 100 es 3 veces 34, más o menos. O sea que tu casa sería 3 veces mejor que la de ayer. Que esa casa que se te descolgó la quijada, que me tocó readaptártela otra vez, sería 3 veces mejor que esa casa. ¿En dónde hay que invertir el tiempo? En el reino. Muy bien. Entonces, cuarto, y lo voy a desglosar en 2 cosas importantes. Su misericordia basta. Esas son las razones más importantes de lo que enseña la parábola. La salvación simplemente se recibe, el Señor es justo y generoso. Hay que invertir en el reino de los cielos y la misericordia del Señor nos debe bastar. Debe ser suficiente. Debe ser suficiente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debe ser suficiente? Muy bien, esto no les va a gustar, pero está en la Biblia. Dios está obligado a ser justo, pero no está obligado a darle su misericordia a todo el mundo. Si no me creen, por favor vayan a Romanos 9:15. Romanos 9:15. Dice, porque, tengo la traducción de Dios habla hoy que me pareció mucho más directa. Dice, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera. Ahí no dice, yo tendré misericordia de aquellos que la ley me obligue. No. Tendré misericordia de quien yo quiera. Y tendré compasión también de quien yo quiera. Así que si no le gusta, lo siento mucho. Porque es lo que dice Dios. Él tiene misericordia del que quiere. No está obligado a tener misericordia de todos nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para que Dios tenga misericordia de nosotros? ¿Cómo hacemos? Primero, se los da a quienes genuinamente buscan su misericordia. Genuinamente buscan su misericordia. Hay una historia muy bonita que no voy a leer porque es larga, pero está en Lucas 18, del 10 al 14. Hay 2 hombres que van al templo a orar. Uno es un fariseo y uno es un recolector de impuestos. El recolector de impuestos es malo. ¿No cree usted que un recolector de impuestos era bueno? ¿Usted sabe cuál era el arreglo que tenían los recolectores de impuestos con Roma? Roma decía, usted habla el idioma, usted maneja estos hebreos, recolecte los impuestos hasta este límite. Si usted les logra sacar más es para usted. Entonces imagínense lo que harían y lo que hacían. No eran recolectores de impuestos, eran extorsionistas. Te extorsionaban. Eso era lo que era Mateo. Extorsionaban. Entonces ese personaje era todo menos bueno. Ese va al templo. El mismo día que va un fariseo, el fariseo se sienta adelante, casi que se sienta ahí en el lugar santísimo. El otro se sienta atrás. Y mientras el fariseo hace una oración centrada en él, yo ayuno, yo doy el diezmo, yo hago esto, yo. Lo único que hizo el recolector de impuestos es que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y dice al final, les digo pues que y no el fariseo volvió a casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, solo vas a recibir la misericordia si genuinamente la buscas.
¿Y qué tienes que hacer? Buscarla, pedirla, pero pedirla sin egoísmo, pedirla sin arrogancia, pedirla, pedirla. Decir, Señor, yo no soy nadie, yo soy vulnerable, yo soy imperfecto. Échame una mano, ten misericordia de mí. No te puedo ofrecer nada diferente de mi servicio, pero eso para ti probablemente no sea suficiente. Solo, humildemente te digo, extiende tu mano y cúbreme con tu misericordia. Segundo, se le otorga a quienes son misericordiosos. Tú no puedes pedir y no ser misericordioso, porque se supone que debe pasar de mano en mano. Hay otro fragmento en la Biblia hermoso que habla sobre los deudores, eso está en Juan. Había un deudor que debía mucho dinero y se le acercó al rey y le dijo que no tenía cómo pagarlo. Y el rey le perdonó y le condonó la deuda, y era mucho dinero. Ese mismo día, ese personaje pasó y a uno de sus subordinados lo agarró del cuello y le dijo, me debes tanto y me tienes que pagar, y lo metió a la cárcel. Cuando los demás vieron lo que había hecho, le contaron al rey. Y el rey dijo, ¿no acabo yo de perdonarte muchísimo más dinero? Entonces, ¿qué es lo que se espera que tú hagas con la misericordia que recibes? Que la pases, que la pases. Tú tienes que ser misericordioso con la gente, así como Dios está siendo misericordioso contigo. Y tercero y último, la misericordia solo vas a recibirla si tú no persistes en el pecado. Si tú no persistes en el pecado. Imagínense que saliéramos y fuéramos por allá a el río Amazonas, Manaos, o por allá en Iquitos, y estamos en una convivencia cristiana en el Amazonas. ¿Ya se imaginaron? Muy bien. Entonces estamos en ropa de safari, Víctor y yo ahí, y de pronto aparece Jafet. Y Jafet está ahogándose en el agua. Entonces Víctor, que había sido nadador allá en Mazatlán y que nadaba desde Mazatlán hasta China, entonces Víctor se quita la ropa de safari, se avienta y saca a Jafet del pescuezo y lo deja aquí parado. Y entonces Jafet le da la mano y le dice, Víctor, gracias, me salvaste la vida. Entonces Víctor ya se está poniendo los zapatos, otra vez su ropa, y en ese momento otra vez Jafet se avienta. Víctor vuelve a quitarse el saco, zapato y otra vez, y lo agarra esta vez más duro, y lo vuelve a poner afuera. Jafet le da la mano. Víctor, me ha salvado la vida 2 veces. Víctor, no sé cómo te voy a pagar. Víctor se está secando y se avienta a Jafet otra vez. Ustedes dicen, eso suena absurdo. ¿Acaso no es eso lo que hacemos con el pecado todo el tiempo? ¿Acaso no es igualitico lo que hacemos con el pecado todo el tiempo? Volvemos otra vez arrepentidos y nos arrollamos, Señor, perdona. No va a volver a pasar. Otra vez el Señor se está poniendo su ropa de safari, poniendo los zapatos, y otra vez caemos. Si somos así, no somos sujeto de misericordia, porque se pierde, se explota, no se usa. Bien, miren, en Juan 8 dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, porque Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo, mujer,
¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No te vuelvas a aventar al río. Vete y no peques más. Cuando yo había leído esto hacía muchas veces, me parecía romántico y bonito, pero no entendía exactamente el trasfondo de esto. Hubiera sido absurdo que Jesús hubiera dicho, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, queriendo decir el que nunca haya pecado condene a la mujer. Eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba utilizando la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés decía que tú puedes juzgar a alguien si tú ese pecado no lo tienes. Pero por supuesto que los que estaban eran pecadores, todos somos pecadores. Pero Jesús sabía que los que estaban condenando a esta mujer eran adúlteros. Todos, desde el primero hasta el último. Entonces eso era lo que estaba diciendo. Decía, si tú estás libre de ese pecado. Porque libre de pecado en general ninguno estaba. ¿Cómo va a haber alguien libre de todos los pecados? Solo hay uno. Y no era el que estaba condenando. Solo hay uno. Entonces, ¿cuál fue la recomendación de Jesús a esta mujer? No peques más. Entonces, solo vas a recibir de la misericordia. Acuérdate que la misericordia nos basta. Si recibimos eso, si tan solo recibimos eso, recibimos todo. Recibimos todo. Pero lo recibimos si genuinamente lo buscamos, si tenemos la misericordia de pasársela a los demás y si no persistimos en el pecado. No hay de otra, si no persistimos en el pecado. Entonces, si se dan cuenta, hubo muchas razones, muchas razones de por qué yo creo que esta parte de la Biblia a mí me ministró mucho. Me ministró mucho porque entendí que lo que te choca, te checa. Cuando algo te choca en la Biblia, por favor vuélvelo a leer y léelo muchas veces, porque el mensaje oculto, guardado que hay ahí para ti es muy grande, es muy grande. No mires este versículo o este pasaje con los ojos de la justicia humana. Mira este pasaje con los ojos de un pecador imperfecto, vulnerable, que solo debería recibir misericordia y eso le debería bastar. Nos debería bastar esa misericordia y punto. Señor, gracias. Gracias por este espacio, Señor. Gracias por habernos ministrado y por habernos mostrado algo muy grande en tu palabra, Señor. Si tú que me estás oyendo ahí, estás conectado y no has tenido la oportunidad en el pasado de decir, Señor, gracias. Gracias porque todavía estoy a tiempo de trabajar para ti. Gracias porque todavía puedo ir a ese campo y recoger esas uvas, Señor. Gracias porque todavía no ha llegado la hora final. Gracias porque tú no has venido por segunda vez. Y si tú no has venido por segunda vez, yo siempre tengo la oportunidad, Señor. Si tú que estás ahí no has recibido al Señor y no le has entregado su vida y no le has dicho, tómame, toma el control de mi vida, hasta aquí camino yo solo, de aquí en adelante camino contigo, Señor. Toma control de mi vida. Hazlo ahora y confiésalo con tu boca, porque la Biblia dice que lo tienes que confesar con tu boca y tienes que decir, Señor, ven y habita en mí. Señor, ven y hazte dueño de mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque jamás volveré a decir que no tengo tiempo para servir. Yo no tengo tiempo para no servir, porque ya se me acabó el tiempo, Señor. Necesito servir, necesito trabajar en tu obra y necesito hacer que este mensaje llegue a cientos y miles de personas. El tiempo se agota, el tiempo se acaba. Todavía hay muchas uvas que recoger, todavía hay muchas almas que traer a tus pies, Señor. Úsame de instrumento, úsame de herramienta, úsame de mecanismo
para que muchas personas a través de mí, a través de ti, conozcan del Señor. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por lo que has puesto en el corazón de nosotros después de esta reflexión y de esta palabra. Amén. Amén.